linfófobos y aprendimos que había un tumor benigno, los oncocitomas. Y bueno, estamos felices y pensamos que lo hacíamos todo divinamente bien. Y pues, eventualmente, ahora no me funciona a mí. La WHO empezó sus libros y ha habido muchos libros fantásticos. Estos son los últimos dos que quizás ustedes han visto y que traen mucha información nueva y que traen mucha nueva información con biología molecular y con estudios genéticos. El nuevo libro de la WHO saldrá probablemente este año, sí, 22. Los capítulos ya están hechos y he tenido el privilegio de ayudar a escribir algunas de las entidades nuevas. Pero hay mucho que falta por hacer. Por la cosa de tiempo, yo quisiera concentrar en algunos puntos que son los que generalmente yo veo cuando nos mandan los casos de referencia, que son los importantes. Pero digamos, Vicky, tú como que practicas en el centro de Caracas, dime cuáles son los tumores nuevos que, digamos, te vienen más a la mente. Ay, María, tú sí eres más loca. No, mujer. Mira, yo te practico, gracias a Dios, con María Elena Rojas y con Sandra Romero, que saben mucho de patología renal. En nuestro centro vemos muchos tumores de células claras, es el que más vemos, y algún tumor papilar. Algunas veces hemos visto de los ductos de Bellini en alguna oportunidad. A lo mejor no hemos podido diagnosticar alguno nuevo muy diferente, ¿no? Para eso estoy viendo tu charla. Ok, pero nuevos, no me has mencionado ninguno. No. Pero como has mencionado los tumores de los conductos de Bellini, vamos a aprovechar y te voy a decir que con esos tumores de conductos de Bellini hay que tener muchísimo cuidado, porque yo particularmente creo que son muy pocos y que existen muy pocos. Lo que tienes que descartar sobre todo que no sea uno de los tumores hereditarios de lo que llamamos HL de leiomiomatosis y renal cell carcinoma asociado. Porque cuando empezamos a trabajar, diagnosticábamos de los tumores del conducto de Bellini. El otro no existía. Y cuando existió, yo dije, mira, aquí hay algo extraño. Eché para atrás, saqué los casos del conducto de Bellini y cuando los teñimos y lo estudiamos con genética, eran la mayoría tumores hereditarios. Cuando presentamos esa data, Víctor Reuter, nuestro querido Víctor, también dijo es posible y ellos revisaron sus casos de memoria y están muy de acuerdo. Entonces, bueno, en cierta forma me alegro porque creo que sí les puedo ayudar con las nuevas entidades. Los tumores, como les he mencionado, de la leiomiomatosis asociada con carcinoma renal, ya en cierta forma es un jovencito, a pesar de que lo describimos en el 2007, tardaron los patólogos, sobre todo los varones americanos, en aceptar la entidad. Pero no solamente quiero hablar de eso, sino lo que hemos ahora descubierto, que es muy importante que los patólogos sepan. Hay otro tumor que es muy importante de conocer porque es fácilmente confundido con otra entidad. Y también quiero decirles, el tumor túbulo quístico, en mi opinión, no existe. Son también tumores hereditarios de leiomiomatosis y ese punto también ya lo podemos probar. Y para terminar, les voy a mostrar unos casos que son bastante inusuales, que todavía no están bien caracterizados, pero es importante que lo sepan. Y luego, para terminar, les presentaré mi nuevo niño, como digo yo.
Esta es la clasificación de la ISUP. Ya han visto la clasificación de los tumores de la OMS y esta es de la ISUP. Son similares, excepto que todavía incluyen papilar tipo 2. Esa clasificación no hay que usarla. Eso es un error. Hay que darle el nombre y el apellido. Como yo digo siempre, si viene Sandra y dice, oye, ayer vi a María, hay 17,000 Marías. Ella tiene que decir a María Merino, a María Pepita, para saber quién es. Así que, y me encanta decirles que la OMS está de acuerdo y ya no se usa en su libro, en los nuevos, la clasificación de tumores papilares de tipo 2. Y luego, también estoy contenta porque la OMS en el nuevo libro ha aceptado la entidad de tumores híbridos, los tumores que están asociados con el Birt-Hopf-Dubé, el síndrome. Ya hemos hablado de algunos otros y vamos a ver algunos de los ejemplos de estos tumores nuevos. Se lo muestro simplemente porque introduce una terminología que a mí me parece bastante apropiada, bastante buena. Son tumores de bajo potencial maligno que los aceptamos en tantos órganos, pero que en el riñón nos empeñábamos porque era un tumor quístico, había que llamarlo carcinoma renal. Y no es así. Estos tumores son, bueno, generalmente una vez que están resecados, no pasa nada. Y el otro punto importante es que mucha gente pensaba que como eran quísticos y de células claras, eran parte del síndrome de von Hippel-Lindau, y eso no es correcto, aunque a veces pueden tener la mutación del gen del VHL, pero no son parte del VHL. Y yo creo que es importante recordar esto. Lamento que las láminas están en inglés, pero no tuve tiempo de hacerlo, de traducirlas. Y bueno, recordar que son tumores que son raros, son lesiones generalmente únicas. Los quistes pueden tener células claras, a veces no tienen células y no hay ninguna evidencia de necrosis y tienen un excelente pronóstico. Así que si se encuentran una lesión así, yo los llamo de bajo potencial para que el cirujano sobre todo no piense que tiene que ir a hacer una resección más extensiva. Los tumores asociados con la leiomyomatosis son sumamente importantes. Mire, les cuento que cuando empezamos y los describimos, como les digo, nadie los diagnosticaba. Hoy día es uno de los tumores que vemos más frecuentemente. Así que con paciencia y tiempo, todo se logra. Y esto es sumamente importante porque es uno de los tumores más agresivos que existe en el riñón. Y como ustedes bien saben, es un tumor que no solamente afecta al individuo, sino que puede afectar a toda la familia. No es una heredidad lineal como ocurre en el carcinoma de mama. Aquí es distribuida a toda la familia. En realidad, los que reconocían esta enfermedad eran los dermatólogos, porque estos pacientes, como ustedes saben, presentan con lesiones en la piel, generalmente en los brazos y en el pecho. Y los europeos fueron los que describieron el síndrome y además encontraron el gen en el cromosoma 1 y determinaron que está en el gen de la fumarata hidratasa. Y eso lo hemos comprobado también y lo podemos diagnosticar en todos los casos. Y aquí está el gen para que no digan que no estamos al día y se lo enseñamos. La morfología ustedes lo saben. Este es un caso de tipo papilar. Y ahora la gente, lo que vemos es que todo el tumor que es papilar de repente se convierte en una entidad hereditaria y eso no es así. Hay que ser cuidadoso, como dice Sandra, eso me lo ha enseñado la doctora Romero, muy cuidadoso con lo que diagnosticamos porque las implicaciones para el paciente son tremendas.
La foto que les mostré fue la primera paciente que vino, que venía traída por el hermano y venía referida de Hopkins. Había sido tratada en Hopkins, pero ya no tenía nada que ofrecerle a él. O sea, no, estoy buscando la otra foto. Ya no tenían nada que ofrecerla y decidieron mandarla al Instituto Nacional porque allí tenemos protocolos que llaman de humanidad, es decir, le están cualquier última droga para ver si tiene algún efecto, y la muchacha en realidad no sobrevivió, pero dijo que había tenido otro familiar que había tenido cáncer de riñón, y ya por ahí se fueron, y entonces empezaron a preguntarle al hermano si él se sentía bien. Dijo no, que él no tenía nada, que él estaba bien, él venía a traer a la hermana y acompañarla. Y usted no tiene nada, le dijeron en la cara. No. Bueno, dijo, en el pecho tengo unas pepitas, y aquí están las pepitas, y efectivamente era un leiomioma. Pero fíjense estas otras, este es otro paciente también con síndrome hereditario. Estos tumores son grandísimos y estos en particular eran muy dolorosos. Tuvieron que estarle inyectando Botox para controlarlo. Y aquí ven las lesiones. La otra cosa que es muy importante para usted, el que haga dermatopatología, es que estos leiomayomas a veces pueden tener células atípicas, pero son solamente células atípicas. Y lo que encontramos es que si la biopsia la lee el dermatólogo, lo puede llamar sarcoma, pero si lo leemos los patólogos, no lo llamamos sarcoma. Así que en este momento estamos recopilando toda la data para evitar que estas lesiones de piel sean llamadas sarcomas. Y bueno, esto ya no lo sabemos, así que seguimos. Cuando describimos el tumor hereditario, fíjense bien que no dijimos que eran todos papilares, sino que describimos una variedad de patrones y patrones mixtos. Y entre los patrones importantes, el quístico es muy importante y es una de las cosas nuevas que quiero mencionarles. Porque al principio se confundía mucho. Este caso, por ejemplo, como la gente piensa que es todo papilar, este caso llegó a la NIH con el diagnóstico de oncocitoma. Bueno, pues sí es cierto que está muy rosadita las células y muy eosinófilo el citoplasma, pero si prestan atención, estas células no son de oncocitoma. Estas células tienen un núcleo grandote y un nucleolo también grandote, y tiene el halo perinucleolar característico de este síndrome. O sea que pasamos de decirle al paciente que tenía una cosa buena, de decirle que él y la familia tenían que ser testeadas porque el tumor no era bueno. Y para los residentes jóvenes, para los que no han visto, esta es la característica. Estos son núcleos. El nucleolo es más bien como rojizo, y aquí está el halo perinuclear. Y esto es característico. No lo van a ver tan bonito como esto siempre, pero por lo menos lo van a ver. Y en las lesiones uterinas de leiomiomas que ocurren en las pacientes jóvenes, también lo pueden ver. Entonces, este nos vino como un tumor de células claras, y es cierto que hay células claras, pero si ven al vecino, la compañía con quien anda es un tumor de muy alto grado, y cuando ven en las células, los núcleos pueden encontrar las mismas características. De manera que es importante lo que nos dijo la doctora Juste la semana pasada. Hay que muestrear bien los tumores para poder hacer el mejor diagnóstico posible y tratar al paciente de la mejor manera posible. De manera que los patrones son muchos. Tuvimos la suerte que una compañía nos pidió, nos iba a dar
el anticuerpo para estudiarlo, tenían un anticuerpo, querían que los probáramos. Como las complejidades del gobierno eran demasiado para mí, lo compramos. Yo le dije, se lo compramos y así no hay problemas. Lo compramos y efectivamente probamos que este es un marcador excelente, lo llamamos FH, ustedes lo saben, de la fumarata hidratasa. Funciona siempre. Eso es lo que les voy a contar después. Pero en la mayoría de los casos funciona. Y aquí tenemos un caso que es de collecting de los conductos de Bellini y como ustedes ven es positivo para la fumarata. De manera que este anticuerpo, yo no sé si ustedes lo tienen, pero si tienen alguna duda, nosotros somos completamente gratis y estaremos encantadísimos de poder ayudar. Entonces, hay un buen marcador para diagnosticar estas lesiones. Y lo que sí quiero hablarles es de los quistes en estos pacientes. Este tumor es el tumor primero también que vimos. Este es el hermano que tenía las pelotitas en el pecho, que estaba bien, no tenía nada, pero como se le dijo que por qué no se le hacía un estudio para estar tranquilo, él accedió y como ven, no solo tenía un tumor, sino que tenía un ganglio linfático ya positivo, pero como se hizo la cirugía tan temprana, el señor todavía está vivo. Entonces los quistes. Los quistes son muy importantes porque están muy asociados a esta enfermedad. Y hay quistes que son muy simples, aquí los ven. Hay que examinarlos bien porque empiezan a encontrarse áreas papilares y cuando ven las células que bordean esos quistes se encuentran a ver anormalidades. Cuando empezamos con los quistes, la pregunta que tenía el cirujano era, ¿lo opero o no lo opero? Porque se ve benigno, el radiólogo decía es benigno, entonces, ¿por qué operar? Y a mí me preguntó el doctor Leinehan, el jefe de urología, yo le dije, yo no sé, pero si esto fuera a mí para afuera, y sacaron al primero y a la sorpresa se encontraron que estas lesiones que tenían tan poquitas papilas y eso, había otras que estaban infiltrando el parénquima renal. Desde entonces, todas las lesiones que son quísticas y que, digamos, tienen historia familiar de este tipo de tumor, son resecadas. A veces no son tan indolentes, esto pareciera que tiene también muy buena cápsula, pero de nuevo ya estaba infiltrando el parénquima renal. Y eso es por supuesto, lo que más nos preocupa, que ya se ha convertido en una lesión que tiene que ser resecada. Y este fue otro caso que fue interesante porque el cirujano pues decía, bueno, lo podemos operar, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando fue referido a nosotros, se le dijo, no, hay que sacarlo. Y miren la sorpresa tan grande, aquí está la parte quística, de nuevo, los quistes suelen tener unas células bastante eosinofílicas, y eso lo tienen que recordar. Pero si ven lo que tienen aquí tienen un mal amigo, un mal compañero. Es el mismo carcinoma, pero ya de tipo sarcomatoide, de manera que la diferenciación es muy importante. Y aquí está la fumarata, que como ven es negativa en la parte quística y en la parte también sarcomatoide. Esta es la razón por la cual les menciono que los quistes es muy importante, porque generalmente el urólogo y el radiólogo van a venir a preguntarles a ustedes, pero ¿y qué hacemos? Y entonces nosotros sin duda ya sáquenlo. Y este es el general, este es un general que el hijo ya lo habíamos diagnosticado, pero no dejó que ninguno de sus otros hijos se le estudiara genéticamente. Eventualmente él vino, se testeó, todos eran positivos para el gen, y cuando se le hizo la cirugía era un tumor muy quístico.
había quistes en la grasa perirrenal y no le dieron mucha importancia. Y al año y medio regresó con una masa retroperitoneal que es esta. Aquí lo que ven es el páncreas. Y en todo el peritoneo tenía estas lesiones quísticas y tenía estas. Y estas eran un tumor de muy alto grado. Desde entonces, lo que hacen los urólogos del NIH, cuando sacan el riñón, sacan casi toda la grasa, todo lo más que pueden de grasa perirrenal, para estar seguro de que se ha removido hasta el más pequeño quiste, porque les cuento que esos quistes crecen y se hacen tumores de alto grado. Aquí están las celulitas. Frecuentemente me preguntan, bueno, pero estas celulitas ya tienen cambios, sí tienen cambios abnormales, y sí preguntan que si genéticamente ya tienen la transformación, y aquí tienen la respuesta: haya pérdida del gen, aquí falta el cromosoma 1, de manera que estas lesiones ya son lesiones malignas. Y lo importantísimo que tenemos que recordar, y que justamente va a salir otro trabajo muy pronto, es las metástasis y, como les he dicho, los quistes que son muy rosaditos. Porque esto me imagino que no tienen ningún problema de reconocer que es el pulmón. Y este es un caso que venía de un hospital muy conocido. Lo mandaron porque eran pacientes que tenían historia de enfermedad familiar. Sin embargo, las lesiones no las llamaron metástasis porque les pareció que pudiera ser alguna lesión quística pulmonar, excepto que estas lesiones no se teñían con el TTF1 y no se teñían con los marcadores de citoqueratina 7 que utilizamos normalmente para tumores de pulmón. Cuando lo teñimos con la fumarata, les cuento que la sorpresa nos la llevamos nosotros, porque se teñían con la fumarata. Hay otro marcador también que no sé si ya está comercialmente dispuesto, pero que lo usamos también mucho porque la atención más positiva es con los tumores hereditarios de leiomiomatosis, y lo usamos como control. Pero nuestra sorpresa es que la fumarata dio positiva. Hemos encontrado que hay casos que dan positivos en metástasis en pulmón, en ganglios, todo lo que es la cadena pulmonar y en el hígado. Y luego encontramos que algunos tumores quísticos, otra vez, son positivos para la fumarata. Entonces la pregunta que me van a hacer, bueno, pero ¿y son hereditarios, son parte del gen? Y la respuesta es sí. Casi todos los casos que hemos estudiado de fumarata positiva tienen una mutación muy parecida, pero son todos sin duda tumores hereditarios, todos del mismo síndrome, pero que por alguna razón la proteína presente es capaz de expresarse. Recientemente, yo no sé si ustedes han leído, pero hay mucha gente que renombra los tumores. Todos tenemos que hacer carrera, digo yo. Y lo que veo que lo llaman ahora deficiente de fumarata. Eso no es ni correcto ni cierto, porque estos tumores no están deficientes de fumarata. Tienen la fumarata, lo que pasa es que la fumarata no funciona. Entonces pensamos que en estos casos que dan positivos, la fumarata debe funcionar, pero no entendemos bien por qué, y eso es lo que estamos estudiando. Pero ustedes, como practicantes de la patología, simplemente acuérdense de que María dijo que a veces puede ser positivo y todavía son fumaratas. Si tienen un caso aquí, no se preocupen, mándenlo, que nosotros le hacemos toda la cosa genética y todo
sin costarles un centavito. Entonces acuérdense de eso. Y mi regla es, si la morfología es sospechosa de este tumor, de todas, se le hacen estudios genéticos. Y tengo la suerte de que los cirujanos, cuando yo le digo, tiene que ser, me creen y lo hacen. Y bueno, ya estamos contentos, habíamos descrito un síndrome, estaba ya aceptado, etcétera, etcétera. Llegó este señor. Y este señor es un locutor. Vicky, despiértate. Y bueno, María, estoy aquí, tranquila, estoy encantada con lo que estamos aprendiendo contigo. bueno, tendré que preguntarle a María Eugenia, entonces. Y bueno, este señor es un locutor, viene y tiene una masa que, como ustedes ven, es una masa simple, una masa solamente. Acuérdense que los tumores hereditarios son múltiples y bilaterales. Y bien demarcada, o sea que decían, bueno, esto no, seguro que es un oncocitoma. Y esta era la masa. ¿Algunos de los residentes quiere dar una opinión? Porque la inspección macroscópica es muy importante, como nos dijo la doctora Yusef. Por ahí hay unos residentes tanto del militar como nuestros, vamos a ver, de los R3. ¿Esli está por ahí? Sí, acá estoy. A ver, ¿qué opinas? Esli, vamos a trabajar juntas. Ok. ¿Te parece que esto es un color amarillo o más bien marrón? Amarillo. Ok, pero es un amarillo amarronado. Ok. Entonces, cuando vimos este tumor, ves que se ve también como bien circunscrito. Pudiera decir que hay como un poquito de cápsula. Bien circunscrito. Circunscrito, perfecto. O sea, no lo ves que está como infiltrando el resto del parénquima. A veces pensamos pudiera ser un tumor cromófobo o otra cosa así bastante buena. Yo te voy a mostrar las láminas y tú me dices qué piensas que es. Y si alguien tiene alguna idea, pues perfecto. El doctor Vesta nos puede ayudar. Ok, pues tenemos que movernos. ¿De qué color son las células, Esli? ¿La puede ayudar Dimar, que también está por allí? Ok, Dimar. Ok. Hola, buenas noches. Ok. All right. Cuando la primera intención, preguntémosle a Sandra. Bueno, las células son bastante eosinofílicas y yo ya las veo como un poquito vacuoladas, esas. Hay unas vacuoladillas por ahí. Ok, y entonces, aquí está el cirujano que quiere que le digas cuál es la respuesta. Bien. Bueno, Sandra, esas áreas vacuoladas me hacen sospechar de una variante que es un poquito rara, que es la que se llama deficiente de succinato deshidrogenasa. ¿Y la otra persona que estaba hablando? La primera impresión es que pudiera ser un oncocitoma, pero hay no un tipo extra de célula aquí. Hay dos tipos de células, Sandra. ¿Cuál es la otra célula? Hay una célula como rosadita, eosinofílica clara, y hay otra que se ve como con una vacuola intracitoplasmática. Ok, pero esas son las mismas. Hay otro tipo de célula. La eosinofílica más intensa. Más intensa. Y entonces, esto no me pareció, la verdad, yo soy muy honesta, cuando lo vi, pensé primero que era un cocitoma, luego dije, no es, porque lo que más me llamó la atención eran estas células, y me dije, estas las veo yo en el intestino.
Estas vacuolas también no estaban con el diagnóstico de oncocitoma, pero vale la pena recordar que en este tipo de tumor, estas vacuolas no las van a ver siempre. Sin embargo, estas rosaditas con casi de color naranja y granular, casi aparecen todas. Y mientras, como es la vida, mientras estábamos tratando de descifrar cómo este tumor, tú lo reconoces ahora porque ya lo describimos, pero antes no. Claro. Llegó este otro caso. Y este caso es interesante porque como usted venía como células claras, y bueno, hay células claras, sí es cierto, pero hay que recordar, y esto es para que la gente joven se recuerde, que casi todos los tumores renales pueden de vez en cuando tener alguna célula clara, y eso no los hace por definición tumor de células claras. Lo que tenía este otro caso en común con el caso antes son las células anaranjaditas que vemos aquí. Entonces, bueno, como ya tenemos tinciones especiales, hicimos toda la inmunoperoxidasa que ustedes quieran y ninguna funcionó. Y siempre me acuerdo de mi maestro y mentor, el doctor Rosae, que siempre dice, María, si no funciona esto, te vas a las cosas antiguas. Y como ya yo soy antigua, eso hice. Y antes hacíamos la coloración de grimelios para encontrar las células que tenían una, o sea, origen neuroendocrino. Y aquí ustedes las ven, pues que efectivamente. Y también la coloración de Masson que las da de color negro. De manera que ya sabíamos que teníamos un tumor, que lo que teníamos ahora que hacer era encontrar qué es lo que pasaba con el paciente. Al hablar con el paciente no nos dio ninguna historia de tumores renales. Y bueno, con eso nos desinfló un poquito. Y entonces yo le dije, ¿y tiene hijos? Y él dijo, tengo 2. Uno está muy bien. Y el otro, bueno, tenemos un poquito de problema. Ay, le dije yo, ¿y qué le pasa? Y me dijo, es que tiene un tumor. Y yo grité inmediatamente de riñón. Dijo, no, es algo que se llama un feocromocitoma. Y ahí ya nos dio la clave y empezamos a buscar y efectivamente tratamos de encontrar el hijo con el feocromocitoma había sido diagnosticado como un tumor de la succinata. Pero no encontrábamos tumores renales, solamente casos muy esporádicos de oncocitomas. Y ya ustedes saben por qué, porque las células pueden ser muy rosaditas, pero busquen la segunda célula y simplemente para los residentes recordarse que este síndrome es hereditario. Es muy importante de recordar porque ocurre con los paragangliomas y en estos paragangliomas pueden ser malignos y los pacientes pueden fallecer de la enfermedad. Les cuento que ya en el nuevo libro no se van a llamar feocromocitomas de extrarrenales. El nombre para todo es paraganglioma, todo lo que no sea en la adrenal. De manera pues que recolectamos todos nuestros casos y efectivamente este es un tumor que hoy día ya mucha gente reconoce. Y la misma compañía nos llamó por si teníamos interés en probar otro anticuerpo para otro tumor, generalmente para los que ellos llamaban los paragangliomas. Y yo dije, bueno, lo podemos probar en nuestros casos de succinato deficiencia. Y efectivamente aquí, como ven, este también es un marcador muy bueno. Este es el parénquima renal de control normal, que le sirve de control interno. Y como ven, estos tumores no se tiñen con la proteína. Así que es muy buen marcador. Lo que también quiero decirles es que una vez que los patólogos empezaron a reconocerlo, reconocen la entidad y piensan que estos son tumores bastante indolentes y bueno, no malignos. Y en parte lo son,
En parte si son pequeños y si son todos como las celulitas que les he enseñado, se pueden comportar bien. Pero ustedes saben que nada en la vida es fácil y que siempre hay un lado difícil. Aquí les muestro una biopsia de hueso. Esta es una biopsia de hueso de una muchacha joven. Y la trajeron y me dijeron que si yo creía que esto pudiera ser de un tumor, yo le dije, puede ser de muchos tumores. Y entonces me dijeron que tenía una masa renal. Entonces, y pudiera ser un tumor renal, pero para ser honesta, en ese momento ni me pasó por la mente, me pasaron por la mente los tumores de la succinata. Y aquí vemos eventualmente la muchacha tuvo una nefrectomía y ven que hay como dos patrones. Uno, que es el que les he mostrado, que es como digamos el bueno, que las células se reconocen todas bien redonditas, portándose bien, pero aquí tienen al otro amigo que les acompaña, que no es un tumor de alto grado y en otras áreas tenía una diferenciación sarcomatoide, que es la que hizo metástasis en los huesos y esta muchacha terminó falleciendo de este tumor. De manera que si están pensando que es un tumor de estos, piénselo, examinen bien la pieza y asegúrense que no hay ningún componente diferenciado. Quisiera simplemente mencionarles este tumor que pareciera que si fuera hereditario, puesto que son masas bilaterales y múltiples. Y este es uno de los tumores que en el último fascículo de la OMS dice que está por estudiarse. Le hicieron una biopsia de los tumores, una biopsia por cilindro de una de las masas y este es el tumor. ¿Alguien quiere? María Urdaneta, ¿nos quieres contar qué piensas? Ahí no oímos, María. Ok, no te oímos, no importa. Esta biopsia, en realidad, me pareció bastante extraña, porque si ven el core, el cilindro es bastante grueso. Las células parecieran que fueran un papilar 1, pero no cuadraba un papilar 1 con unas bases tan grandes, tan gorditas. Este patrón un poco raro con células que parecieran en áreas un poco claras. Pero la citoqueratina 7 marcada, como ustedes ven aquí, muy intensa. Pero no sé, como ya yo soy vieja, pues soy más cuidadosa. Y dije que este era un carcinoma y que tenía algunas partes papilares, pero que en la biopsia es difícil de clasificar. Le sacaron algunos de los tumores y como ven, a la apariencia macroscópica también pareciera que fuera un tumor de un oncocitoma o un tumor de bajo grado. Y aquí ven que hay un componente que vemos que es tubular, otro más chiquito o denso. Ahora les muestro las fotos más cercanas. Y aquí ven, es como tubular. Las células parecen como si estuvieran las teclas de un piano. Y estos son los tubulitos que digo yo están en el mantle zone y van a dar origen a estas glándulas más grandes. Estos tumores son citoqueratina 7 sumamente intensos y aquí los tienen a mayor aumento. No, como ven, no son tumores que son sumamente pleomórficos, más bien son tumores que se ven indolentes y luego están rodeados por una gran cantidad de tejido como el que ven aquí, que la mayoría de los patólogos piensa que estos tejidos fibrosos. Pero no todos pensamos así. Esta es una tinción
de tinción de músculo liso. Y como ven, hay muchísimo músculo liso. O sea que este es un tumor epitelial, tiene dos componentes. Cuando llegó este caso dije, ups, vamos a tener otro nuevo tumor, pero dije, mejor chequeamos si alguien no ha escrito a ver a este tumor. Y aquí tenemos al doctor Rosay, que ya los había descrito, y los llama carcinoma renal con un prominente componente de músculo liso y células claras. Cuando le pregunté a Juan qué creía él en realidad que eran, él me dijo que pensaba que a lo mejor pudieran ser parte del von Hippel-Lindau. El problema es que cuando los trabajamos no tienen alteraciones en ese gen. De manera que no son parte en ese gen. Y los casos que tenemos tampoco hemos podido comprobar que sean familiares y hereditarios. O sea, cada paciente es único. Solamente creo que ahora tengo un padre y un hijo y tenemos que confirmarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo llamamos? En el último libro de la OMS, ustedes lo van a ver que dice carcinoma de células renales con angioleiomyomatous stroma. Y esto es lo que quieren llamarlo. El doctor Reuter recogió una data del TCGA y asoció estos tumores a una mutación de TCEB1. Nosotros hemos descubierto que estos tumores pueden tener una variedad de mutaciones. Algunos tienen esta, otros tienen de la esclerosis tuberosa y otros tienen otras mutaciones que estamos estudiando. De manera que todavía el origen no sabemos, pensamos que no es hereditaria y que son indolentes. El problema es que estos pacientes sigan haciendo nuevos tumores y bueno, llega un momento que el parénquima renal se resiente. Pero no son tumores que tratan con quimioterapia ni nada, puesto que son de bajo grado. Y el último que les voy a mostrar es el último niño, como digo yo, de la casa. Este fue un paciente de 42 años que tenía pues un poquito de dolor y una obstrucción y ya les muestro lo que se los voy a mostrar rapidito. Y cuando vieron que tenía múltiples, no tan serias como las que hemos visto antes, pero tenía varias lesiones o tumorcitos en los riñones y se los sacaron. Yo pienso que esto parece como un cacahuete, algo así. No eran muy grandes las lesiones, pero pudimos estudiarlas casi todas para ver qué es lo que había. Y este es el patrón que encontramos. No les voy a preguntar qué patrón les parece, porque cuando yo lo vi, me pareció algo interesante. Este tumor tenía muchos cuerpos de samomas que vemos en tumores de papilar grado 1 ocasionalmente, también en los MIT, en los tumores de translocación, pero este tenía un montón. Y luego tenía esta proliferación glandular, glándulas grandes abiertas y otras más cerradas. Para serles honesta, me parecía un poco de papilar tipo 1, los sólidos que tenemos de papilar tipo 1. Pero luego el tumor cambiaba y tenía otra aparición con unas células más claras, más redonditas y hasta cierto punto, Sandra, nos recordaba un poco las de la succinata, excepto que este tumor no parecía la succinata. Los de la succinata B son generalmente masas únicas. Y luego en el parénquima renal encontrábamos lo que Satish Shiku en Memorial llama oncocitosis. Estos grupitos a través de todo el parénquima renal y que obviamente son los que dan origen a las nuevas lesiones. Volvemos a un mayor aumento de estas áreas que sí me recuerdan al papilar tipo 1
Y la inmunoperoxidasa, pues no nos ayudó muchísimo. Aquí está el PAX8. Les cuento que no hay patólogo que si no hacen PAX8 no pueden hacer diagnóstico de tumores renales. Y yo creo que es una proteína que se expresa en otros tumores también. Pero fíjense esto que interesante, que tiene los dos patrones que les mostré, el de células más redonditas y más cortitas, y las tubulares. Las tubulares no se tiñen en absoluto y las otras sí. O sea, esto me pareció realmente extraordinario. Esta es otra inmunoperoxidasa que ya les voy a decir qué es en un minuto, pero que no nos sirvió de mucho. De manera que a escondidas escogí uno de los tumores y le pedí a uno de los investigadores que trabaja que por favor, no le dije nada, le dije, tienes que averiguar qué gen está aquí envuelto. Me llamó, María, ¿tienes un tumor nuevo? Dije, sí, este es un tumor, ya lo hemos descrito en el American Journal of Surgical Pathology, que lo llamamos el IDH2 porque tiene la mutación del IDH2. Y para los que hacen neuropatología, ustedes saben que esta proteína está muy de moda y que sirve mucho para los estudios de metilación y que es muy común en tumores de origen nervioso. Tratamos de averiguar, es también una de las proteínas que se encuentra en el ciclo de Krebs. En el primer año en la Universidad Central no había manera de aprenderse el ciclo de Krebs. Y fíjense todo lo que hemos aprendido en nuestra madurez, que muchos de estos tumores pertenecen a alteraciones en las diferentes proteínas en el ciclo de Krebs. Y buscamos en el Cancer Genome Atlas, en el Atlas de Cáncer de Riñón, del cual tuve también el privilegio de participar con Víctor, y no encontramos que ninguno de los tumores tenía esa mutación. De manera que ahí se los dejo. Si ven otro, me avisan, lo podemos reportar también. Y lo importante también es que son tumores muy indolentes y este señor en particular no ha recurrido, así que no se pueden llamar adenomas porque son lesiones más grandes que un adenoma, pero cualquier idea que tengan, pues es bienvenida. Y con eso, simplemente darle las gracias a todos ustedes por su atención y por haber sido tan tolerantes conmigo la última vez que no funcionó la computadora, y decirles que este es Venezuela y siempre estará en mi corazón. Ay, qué bello. Preguntas. Muchísimas gracias, doctora Merino, por esta fabulosa conferencia. La verdad que esta vez la tecnología me falló a mí y, doctora, ¿a qué santo le pidió? Porque yo tenía hecha una linda presentación de usted y no la pude hacer, pero bueno, todos ustedes la conocen. Y simplemente quiero repetir que ha sido la doctora Merino una de las personas que más nos ha apoyado en esta actividad y me ha ayudado a conseguir grandiosos expositores que han compartido con nosotros y ha ayudado también con los programas y siempre está ahí para darnos la mano. De verdad que muchísimas gracias. Sandrita, sabes que estamos listos, estamos encantados porque hemos recibido muchos venezolanos, que quieren estudiar patología. Tenemos las puertas siempre abiertas para ayudar y en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver qué preguntas hay por acá. María. Ajá. Hola María, me encantó toda la exposición, muy didáctica y muy interesante, me gustó demasiado. Como siempre, eres una estrella, una gran maestra de todos nosotros. De verdad te quiero agradecer. Y te quiero preguntar también, María, estos casos, ok, son nuevos, pero han debido existir en algún momento en el pasado, que cómo se habrían interpretado, o sea, la historia de estos casos. ¿Tú crees que o sea, tú los llamas nuevos, pero son nuevos diagnósticos? Digo yo, pregunto.
Sí, por supuesto, son casos que existían. Por ejemplo, los tumores de la succinata, fíjate que existían, porque cuando empezamos a buscar, había un caso, un caso reportado por aquí, pero todos con un diagnóstico que no coincidía, o sea, oncocitomas. De manera que sí, que existían, y por eso muchos patólogos han tenido mucha reticencia en aceptar algunas de las entidades. Pero, Vicky, acuérdate que hoy día tenemos técnicas mucho mejores, tenemos cómo estudiarlos, y eso es lo que ha hecho el avance de tantas cosas, y que es muy importante. Por ejemplo, los tumores de leiomiomatosis asociada, esos pacientes se morían inmediatamente, esos pacientes se morían generalmente en 6 meses. Y desde que empezaron a tratarlos con las terapias nuevas, con las dianas terapéuticas nuevas, con el entendimiento de todo lo que se llama el pathway, de cómo se desarrollan nuevas terapias, y tenemos pacientes que ya están de una sobrevida de 6 años. Así que es muy importante. Sí existían, pero no estaban, como digo yo, los puntos no estaban todos juntos hasta que las técnicas nuevas se pusieron en uso. Maravilloso cómo ustedes tienen ese equipo de trabajo multidisciplinario para entrelazar los hallazgos de estudios de no solo la morfología, sino la genética y la inmunohistoquímica, tantas otras cosas, ¿no?, que pueden avanzar. Pero es importantísimo lo que has dicho. Esto es un trabajo en equipo. Y lo que yo creo que es más importante es haber trabajado con un cirujano, pues todos sabemos que los cirujanos pues son un poquito, ¿verdad? Y que jamás, cuando yo le dije, no, esto no es esto. Me acuerdo que tuvimos un caso que venía de la Clínica Mayo, y yo le dije, no, eso no es. Y el hombre es ni dudar de lo que yo decía, y eso te ayuda muchísimo. Y luego un equipo de biología molecular también, y un equipo clínico. Lo que se llama el trabajo en equipo es esencial para desarrollar nuevas cosas. Y algo importante a tener en cuenta, sobre todo para los residentes y la nueva generación. Muchos de nosotros acá, y muchos de los patólogos que están en el auditorio virtual, pues no tienen las herramientas de la inmunohistoquímica, ni de las pruebas genéticas, ni nada de esto. Pero es muy importante para el patólogo ser observador, observar y notar estas alteraciones morfológicas que la vemos con HE, con nuestra HE tradicional. Lo que tenemos es que detectar aquellos casos que ameritan un estudio importante y contactar al que nos va a ayudar, en este caso la doctora Merino. Pero tenemos que saber morfología para poder identificar el caso que realmente lo amerita. Y con eso poder sugerir un estudio adicional. Pero la morfología, esto de ver el detalle del nucleolo, si es grande, si es rojo, si tiene el halo perinucleolar, ¿qué más le estoy viendo a ese tumor? Y recordar que no todos son carcinomas de células claras, porque nos metemos un chip acá que voy a ver puros carcinomas de células claras y eso es lo que voy a diagnosticar. Entonces, ser minucioso y observador en los cambios histológicos, que siempre es como la semiología del patólogo, que te da una importantísima información para seguir adelante. Eso es esencial. Y yo veo la gente joven ahora, cuando vienen a firmar conmigo, empiezan le hice esta inmunoperoxidasa, le hice la otra. Le dije, no, a mí me interesa un pepino la inmunoperoxidasa. Le dice que vamos a ver la lámina y tú me vas a decir cuál es tu diagnóstico diferencial. Y entonces otra vez vuelven con la inmunoperoxidasa. Le dije, mire, tú estás trabajando conmigo, que ya yo soy mayorcita, y que aprendimos a ser morfólogos primero y luego las nuevas técnicas. Y esa es la recomendación. Un buen morfólogo lleva ya el camino recorrido a más de la mitad. Agudas están dadas por estreptococcus y ya infecta corazones que están con enfermedad reumática. Aquí los patrones son muy diversos en esta
En esta serie se recopilan los más frecuentes donde la no proliferación sé qué. fue la que predominó, seguida de la proliferación. Oh. Creo que hubo una No interferencia entendí. por allí porque no entendimos qué sucedió. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o observación? Hola, De nuevo. soy Carolina Urdaneta. A mí me da pena enseñar mi cara, pero bueno, tengo un posible caso. ¿Qué debo hacer? Es un muchacho de 33 años, debutó con un derrame pleural, estaba en estudio por una hernia inguinal. Le hacen la evaluación preoperatoria, le descubren un derrame pleural, le toman una biopsia de pleura y aparecen los nucleolos con el halo perinucleolar que enseñó la doctora o algo parecido. Entonces, me mandan una tomografía de abdomen y tiene una lesión en riñón. Entonces, bueno, dado esto, y yo había escuchado ya la doctora en relación a estos tumores en alguna charla que ya dio aquí en Venezuela, y bueno, me lo planteé, le hice la inmuno, era PAX8 positivo, con citoqueratina 7 negativo, 20 negativo, y bueno, una serie de marcadores extra que son negativos. Y entonces tengo este planteamiento diagnóstico, pero no sé qué hacer ahora. Pues mándame unas láminas sin teñir. Ajá. Yo te lo tiño. Pero fíjate que cosa tan importante tú has dicho, que es exactamente lo que todos los jóvenes dicen. Le has hecho un montón de inmunoperoxidasas, de las cuales ninguna te iba a dar la respuesta. Sí, bueno. Una te iba a dar la respuesta, que era la fumarate. Sí, exacto. Ajá. Entonces, pero a lo mejor no se consigue en Caracas, no vayas a creer que no entiendo los problemas que hay. Si tú me mandas las láminas, si me mandas 10 láminas, te hacemos también el estudio genético, de manera de que puedas tener toda la información, porque si es un caso como tú sospechas, toda la familia tiene que ser también evaluada. Okay, Yo encantada de darte mi dirección o mi email y Sandrita también lo tiene. Ok, ¿y las láminas de qué grosor deben ser? Bueno, en Venezuela siempre se hacían de 5 micras, no sé ahora. No es, o sea, no sería el primario, lo que tengo es una biopsia de pleura. No importa. No importa, ok. No importa. Con tal de que tenga suficiente tumor, eso sí. Un poquito de tumor porque necesitamos, sobre todo para hacer el estudio genético. Ok. Ok, muchas gracias, doctora. Excelente su charla. Sin problema. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad. Vicky, eres un sol. Y tú eres mi maestra querida. Sí. María Eugenia, muchísimas gracias por estar despierta hasta tan tarde. Un placer, María José. Un beso grande. Gracias, Sandrita. A todos. Muchas gracias. Cariños a todos. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, Chao. Sandra.